Bien, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Sagasta y la monarquía liberal en la España del siglo XIX. Y hoy vamos a comenzar, y es para mí un honor presentarle, con el profesor Jorge Vilches, antiguo amigo, colega y maestro mío, que es profesor titular de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos aquí en la Universidad Complutense, Facultad de Derecho, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, que ya en su tesis doctoral estudió al Partido Progresista de Sagasta, con el que inició su andadura el político riojano, y desde entonces ha publicado numerosos libros y artículos sobre la historia política y de las ideas del siglo XIX, entre los que cabe destacar los más recientes sobre la Primera República Española y la historia del liberalismo español, liberales y conservadores del siglo XIX. También tenemos la suerte de poder escucharle en la COPE y leerle a menudo en La Razón y The Objective. Y nos va a hablar de Orgullo de 1874, los constitucionales de Sagasta, en la transición de Cánovas a la monarquía constitucional. Muchas gracias. Como se hizo con el liderazgo de los constitucionales en el año 1875, vinculando su liderazgo en un proyecto profundamente emocional, basado en el orgullo y la dignidad, también ideológico, basado en la Constitución de 1869, y también en un proyecto retribuido, como veremos, porque se fraguó fundamentalmente en el encasillamiento. Contaba Antonio Pirala, como conocéis, un historiador, un viejo progresista de la vieja escuela en su historia contemporánea, que los constitucionales salieron vencidos del golpe de Sagunto, pero no derrotados. Y aquello era algo más que un juego de palabras. El historiador se refería a que los constitucionales entendieron que habían perdido el poder por su propia ineficacia ante una revolución cuyas exageraciones no habían sabido encauzar, pero que el levantamiento de 1868 y sus principios, reflejados en la Constitución del 69, estaban más que justificados. En los primeros meses de 1875, las palabras patria, patriótico, patriotismo y patria se usaron abundantemente en la prensa constitucional, hasta el punto de que el artículo de fondo de la Iberia del 2 de enero del 75 utilizó la palabra patria en 9 ocasiones, algo que era bastante particular, diciendo que los constitucionales, entre comillas, habían colocado el santo amor de la patria y de la libertad por encima de consideraciones y de escuelas. Junto a la expresión de patriotismo apareció entonces la manifestación de orgullo. Orgullo por lo hecho en 1874. Decían que habían trabajado por la paz y el bien común de los españoles en el peor momento del país, como fue, decían, una república con 2 guerras, la carlista y la cubana. Se atribuían la reorganización del ejército con hombres y disciplina, tanto como la recuperación del orden social con el fin del cantonalismo. En la revista de España, que la publicación constitucional que estaba dirigida a los notables del partido, se leía lo siguiente: de hora en hora se ve más clara la grandeza de aquellos esfuerzos, la inmensidad de los obstáculos que había que vencer y el servicio eminente que prestó a la patria el gobierno anónimo e irregular que fue la última forma de la efímera y desgraciada república. Porque los constitucionales, ya en el año 75, claro, hicieron un esfuerzo para renegar públicamente de la forma republicana. Aludían a una interinidad necesaria, a tiempo que se afirmaba el más rotundo monarquismo vinculado a un Alfonso XII liberal. Recordemos que
Sagasta prometió en 1874 la convocatoria de unas Cortes que restablecieran a los Borbones manteniendo la Constitución de 1869. Pero no solo eso, sino que en el exilio en Biarritz, en abril de 1873, en las reuniones que mantuvieron constitucionales y radicales, él dijo que la única forma que podía en ese momento salvar a España era la monarquía de los Borbones, pero en la persona de Alfonso. Incluso, y así lo reflejó Cánovas en una carta que envió Isabel II el 9 de enero de 1874, después del golpe de Pavía, decía Cánovas que solamente Sagasta y el general Concha habían estado de acuerdo en esa restauración de los Borbones. Bueno, los constitucionales no atacaron el pronunciamiento de Sagunto, sino que lo aceptaron como un hecho consumado. Decía la Revista de España, un hecho previsto por muchos y anhelado por bastante número de gentes. Por supuesto, repudiaban a los generales golpistas, en especial a Jovellar, de momento, y a Primo de Rivera, en quienes habían confiado porque les habían arrebatado el protagonismo de la restauración con la Constitución de 1869. No obstante, el pronunciamiento les dejaba en una situación política difícil, complicada, para acercarse a la nueva situación sin, decían ellos, menoscabo de su dignidad. La indignación por el pronunciamiento constituyó también una seña de identidad de los constitucionales. Por eso los más afectados adoptaron lo que llamaron expectación, que era para ellos lo más digno y lo más político, a la espera de que se afianzara la situación en manos de Cánovas hacia una monarquía liberal. La Revista de España lo decía con claridad: nuestra actitud es la de una expectación patriótica, sin despecho ni entusiasmo. Este respeto a las ideas y a las acciones de su pasado particular permitió que se conservaran los liderazgos, en especial de Serrano y de Sagasta. Era lógico. Si conviertes el gobierno pasado, el del 74, en algo por lo cual mantener prietas las filas y como un orgullo, es lógico que mantengas los liderazgos de ese año, en concreto de Serrano y de Sagasta. Si nada de lo dicho y hecho en el año 74 había sido un error, tampoco estos dos se habían equivocado. Esta narrativa de patriotismo, del orgullo y de la dignidad, de no arrepentirse y de trasladar la responsabilidad a radicales y a federales, servía para mantener en principio un partido unido en ideas y liderazgo y dispuesto a actuar en cuanto lo reclamara la situación. Recordemos que todas las organizaciones partidistas se habían disuelto como resultado de la Primera República y las que no estaban muy mermadas. Esa organización podía dar a los constitucionales una ventaja, ya que Cánovas no tenía partido todavía y el moderado, el otro socio del gobierno, estaba muy reducido, pero tenía todavía gran influencia. También, como veremos a continuación, la política del miedo a la reacción, funcionó como seña de identidad de los constitucionales. Los constitucionales temían la reacción del moderantismo histórico, pero también la utilizaron para reforzar su identidad colectiva. Distinguían entre los moderados históricos y los moderados liberales, que estaban con Cánovas, aunque siempre desconfiaron. Sabían que el partido moderado no tenía recambio generacional y que su fuerza, alejada de ciertos personajes adinerados o influyentes cerca de Isabel II, era muy escasa. También conocían que Cánovas no quería un ajuste de cuentas y que se oponía a la política reaccionaria del moderantismo histórico. Y aquí viene una cierta paradoja que se ve en la prensa del Partido Constitucional. Porque Cánovas se convierte, en ocasiones, en el hombre de confianza de los constitucionales en el gobierno justamente para frenar la reacción, lo cual acaba siendo un éxito del propio Cánovas. Sin embargo,
no sabían si Cánovas tenía la fuerza suficiente como para imponer sus medidas conciliadoras a los moderados. Fue así que la prensa constitucional, en esta prensa se leían mensajes de confianza en Cánovas, que son muy frecuentes, y de durísima crítica al moderantismo. Los constitucionales dudaron de que Cánovas fuera capaz de contener a los moderados y pensaron que la transición a la monarquía constitucional y liberal estaba en peligro desde el principio, lo que pareció confirmarse con el decreto educativo de Orobio del 26 de febrero de 1875. Sin embargo, y aquí esto es muy curioso, porque mientras los radicales y republicanos se ponían en pie de guerra contra dicho decreto, la prensa constitucional no quiso discutir la cuestión. Quizá porque eso, pensaban, perjudicaba a Cánovas. De hecho, la Iberia, en lugar de defender la libertad de cátedra, dedicó una serie de artículos de fondo desde el 27 de febrero, es decir, al día siguiente del decreto de Orobio, desde el 27 de febrero hasta finales de marzo, a criticar en profundidad el servicio forestal de Orobio, que había cambiado como ministro de Fomento. Los constitucionales atacaron al moderantismo en tres aspectos para marcar su propio campo político. Por un lado, denunciaban que el moderantismo quería un rey de partido. Se leía, lo decía la Revista de España, y que, abro comillas, mientras esa amenaza exista, no es posible ni ver claro en lo porvenir, ni hablar de arreglos, ni acomodamientos, ni de programas políticos, ni de cosa alguna. Es raro un lenguaje así en una revista de altura como era la Revista de España. Los constitucionales afirmaban, con razón, que los moderados querían volver a los tiempos de Isabel II, y cuanto más la exreina se acercaba a ese partido, más les parecía cierta esa denuncia. El segundo aspecto de ataque al moderantismo para marcar su campo político fue la unidad católica. La unidad católica que reclamaban los moderados, que aludían a esa unidad para usar a la Iglesia en su idea de negar la Revolución de 1868 y para integrar o pacificar a los carlistas. Los constitucionales defendieron en esos meses del año 75 la libertad de cultos como símbolo de la Revolución de 1868 y, por tanto, como seña de identidad partidista. El problema, en teoría, apareció en mayo de ese año, en mayo del 75, cuando el nuncio Simeoni llegó a España con instrucciones de Antonelli en materia política que condicionaban mucho la transición a la monarquía constitucional que pensaba Cánovas, ya que pretendía que se reparasen, decía, los daños ocasionados a la Iglesia. Daños ocasionados por la Revolución en lo que se refería a la libertad religiosa, la libertad de enseñanza sin la supervisión de la Iglesia, el matrimonio civil, el restablecimiento de las órdenes religiosas disueltas por la Revolución y las asignaciones del culto y el clero. Bueno, pues todo este conjunto sirvió a los constitucionales para reivindicar la Revolución y la Constitución del 69. Ahora bien, la actuación de Cánovas, que discutió con la Iglesia en ese momento, reforzó en los constitucionales su visión de que Cánovas era, en ese momento, un dique de contención en el gobierno, un freno a la reacción. El tercer aspecto para atacar al moderantismo histórico y marcar su campo político fue la convocatoria de las Cortes Constituyentes con el sufragio universal masculino. Los constitucionales decían que se trataba de un modo de legitimar la monarquía liberal de Alfonso XII ante la sociedad española y las cancillerías europeas, pero en realidad era una reivindicación de su pasado revolucionario, es decir, que se demostrara que su pasado revolucionario había tenido un sentido y un peso. No obstante, los constitucionales de Sagasta hicieron dos salvedades en ese año 75. Primero, que pasadas las elecciones, pasadas las constituyentes, las elecciones no tenían
que ser necesariamente por sufragio universal. Y segundo, que había que evitar que las primeras elecciones tuvieran un grupo nutrido de enemigos de la libertad, es decir, de moderados y de carlistas. El conjunto lo que hacía era bendecir el manejo electoral por parte del Ministerio de la Gobernación. El miedo a que no se controlaran las elecciones o que se hicieran a gusto de los moderados debilitó la confianza de los constitucionales en Cánovas. Por eso surgió la figura del gran elector, de Posada Herrera, como un componedor probado de grupos parlamentarios, como ocurrió en las elecciones de 1858, dirigidas por él y en las que se pactó todo. En septiembre de 1875, los constitucionales confiaban más en la determinación y eficacia de Posada Herrera para la convocatoria electoral que en Cánovas, y no dudaron en pedir que Cánovas se retirase. José Luis Alvareda, en la Revista de España, decía por aquel entonces: los patrióticos esfuerzos de Cánovas tocan necesariamente a su término y llega fatalmente la hora de ceder el campo a los defensores de otras aspiraciones, de otras ideas, de otros procedimientos, si falta la fe, el valor o la fuerza. En la crisis de septiembre de 1875, sin embargo, los constitucionales quedaron muy complacidos cuando Jovellar, al que antes habían criticado, sustituyó a Cánovas en la presidencia del gobierno. Jovellar no tenía nada que ver con el credo moderado, lo que aseguraba que no habría trato de favor a ese partido, y además 6 ministros eran de procedencia revolucionaria, especialmente Romero Robledo. También quedaron muy complacidos los constitucionales cuando los 8 moderados de la Comisión Constitucional se negaron a firmar el proyecto constitucional por la libertad de cultos establecida en su artículo 11, que, como sabemos, tuvo la pluma de Cánovas del Castillo. Incluso les vino bien la ofensiva de la Santa Sede con la carta del Papa a los obispos y la nota del cardenal Antonelli, también de septiembre del 75, denunciando la tolerancia religiosa y el incumplimiento del concordato. Es más, esta ofensiva moderada y clerical sirvió como grito de guerra en la organización del partido antes de las elecciones, diciendo que hacía falta un firmísimo dique contra la reacción. La organización del Partido Constitucional, como sabido, fue un elemento determinante en 1875, porque una de las cuestiones fundamentales desde el inicio de la Restauración fue la reorganización de los partidos, disueltos prácticamente, como decía antes, desde 1873. El Constitucional era, a priori, quien mejor lo tenía entre los grupos de oposición, porque en 1874 ocupó la administración, contando así con numerosos afectos en provincias, y tenía además muchos exministros, exdiputados y exsenadores. La cuestión para los constitucionales no era esta, sino era quiénes, cuándo y cómo colaborar con la situación que los había desalojado del poder con un acto de fuerza. La disyuntiva se planteó en este sentido: o colaborar con Cánovas en la construcción de una monarquía liberal que contuviera alguno de los principios de la Revolución en una misma organización, como fue la Unión Liberal, o quedar a la expectativa por dignidad y falta de fe, como hizo el Partido Progresista puro desde 1856. Fue así que surgieron 2 corrientes en los 5 primeros meses de 1875. Por un lado, el grupo conocido como disidente, liderado por Santa Cruz y Alonso Martínez, que quiso colaborar en la elaboración del proyecto constitucional y alejar así el peligro del ajuste de cuentas que querían los moderados históricos. Y por otro lado, el grupo constitucional ortodoxo, liderado por Sagasta, que manifestó su apoyo al gobierno de Cánovas, pero para acabar con la guerra carlista y cubana,
pero que esperaba garantías para colaborar plenamente. El primer día de marzo de 1875, Cánovas y Sagasta conferenciaron. El conservador pidió un gesto de lealtad a Alfonso XII y el liberal exigió garantías de que no iba a haber exclusivismo para gobernar, que su partido tuviera un buen grupo parlamentario en las primeras Cortes para que se visualizara que eran la alternativa y que el proyecto constitucional fuera inclusivo. Iniciada la negociación, Cánovas hizo todo lo posible para debilitar a Sagasta y rebajar sus pretensiones. Para ello realizó dos cosas. La primera, fomentar la disidencia en el constitucionalismo, y la segunda, alentar la ambición de Serrano en detrimento de Sagasta, a la vez que limitaba sus maniobras con el decreto del 5 de febrero de 1875, que impedía a Serrano, como militar, cualquier acto político. En la primera fase de la negociación, hasta mayo, se agotaron esas cartas puestas sobre la mesa. Primero, porque los disidentes estuvieron en la formación del Partido Conservador, y segundo, porque Serrano, a quien tampoco quería Cánovas, respondió de la forma prevista. Serrano era muy predecible. Quedó paralizado por los distintos ofrecimientos para ser alguien importante, incluida la tentación revolucionaria, pero se dejó conquistar por Alfonso XII en la entrevista que mantuvieron el 8 de marzo. Sagasta, muy realista, aprovechó el conflicto con la disidencia para reforzar su liderazgo y el proyecto que representaba, especialmente en provincias, para preparar la reunión de la Junta Directiva. La línea quedó marcada en un artículo titulado, otra vez con el patriotismo, "Lo exige la patria", que además lo cita Jerónimo Becker en un trabajo suyo sobre el Partido Liberal. "Lo exige la patria", del 13 de abril de 1875, en el que decía que, y aquí todas las palabras importan, decía que colaborar sin garantías era humillante, ¿no? Aunque, claro, se declaraban monárquicos dinásticos, partidarios de un sistema constitucional que dotara a España de, abro comillas, toda la libertad que sea compatible con el orden, defensores, por supuesto, de la Revolución del 68, la Constitución del 69 y orgullosos del 74. Y, por supuesto, y como vimos ayer con esa teoría del bipartidismo, partidarios de un bipartidismo turnista entre los que defendieran las conquistas revolucionarias y los que quisieran moderar esas conquistas, ya fuera por convicción o por haberse, abro comillas, arrepentido. Los que querían colaborar antes de que hubiera garantías lo hacían solo, decía la Iberia, por ambición personal, sin entender que el Partido Constitucional había de ser el partido, comillas de nuevo, más liberal dentro del régimen monárquico, dispuesto a ocupar el lugar que en el juego de las instituciones constitucionales le corresponde para contribuir a la gobernación del Estado con patriotismo. Era una clara invitación a que los disidentes de Santa Cruz y Alonso Martínez se fueran con Cánovas. Sagasta estaba dispuesto a aceptar el coste de la ruptura a cambio de mantener el partido unido bajo su liderazgo. El modelo que siguió del liderazgo Sagasta en el año 75 y comienzos del año 76 fue el mismo que ejerció Salustiano de Olózaga entre 1854 y 1865, cuando una parte del progresismo decidió apoyar a la Unión Liberal, convirtiéndose en los resellados, y el resto se hicieron llamar puros. Era el coste y al mismo tiempo el valor de su liderazgo, soportar la disidencia y la escisión abanderando la pureza doctrinal. En este sentido, hay que leer el debate público entre disidentes y ortodoxos. Es más,
Sagasta, que tenía una enorme habilidad política, claro, hizo que los disidentes quedaran entonces con un doble trabajo. Uno, por una parte, desmentir la acusación de ambiciosos, lo que servía para hablar públicamente de dicha etiqueta, y segundo, que tuvieran que argumentar su decisión de apoyar a Cánovas, lo que parecía validar la premisa de que habían abandonado los principios. La jugada reforzaba la posición de Sagasta con el partido en provincias fuera de Madrid y obligaba a los disidentes a demostrar que con su actuación dentro del Partido Conservador y en la Comisión Constitucional, que todavía respetaban algunos de los principios revolucionarios. La jugada era completa, era perfecta. Claro, pero es que así lo vio el diario conservador La Época el 16 de mayo, donde se publicó un artículo de fondo desvelando que Sagasta había conseguido decir: el partido soy yo. Puro en doctrina y digno, la reunión del Senado del 20 de mayo por la que se constituyó el Partido Conservador era titulada por la Iberia: lo habíamos previsto. Los constitucionales de Madrid y provincias pudieron leer la versión sagastina de lo ocurrido. Había sido, abro comillas, un extraño espectáculo al que acudieron los disidentes para constituir el engendro híbrido de un partido ministerial a merced y devoción del señor Cánovas del Castillo. Así, claro, separarse de Sagasta era perder la dignidad, ser un egoísta ambicioso, renunciar al pasado glorioso de la Revolución y ponerse al servicio de un conservador que además podía caer por la presión de los moderados reaccionarios. Al tiempo, la revista de España y la Iberia hablaban de paciencia, y hablaban de paciencia citando el modelo británico entre Whigs y Tories con un rey imparcial. A partir de ahí, el partido de Sagasta señaló 3 garantías para su participación plena. La primera, un proyecto constitucional aceptable desde la perspectiva de los septembrinos. Segunda, unas elecciones con sufragio universal masculino en manos de alguien fiable para tener un grupo parlamentario que le señalara como alternativa a Cánovas, porque ya estaban pensando efectivamente en el bipartidismo, y un rey no exclusivista ni con preferencias. Esto último lo demostró Alfonso XII, como muy bien vio Carlos Darder en su biografía. Lo hizo perfectamente Alfonso XII, tuvo una reunión en Palacio el 17 de junio de 1875, de la que salieron los constitucionales muy complacidos. Y eso además lo dice todo el mundo. La segunda garantía, bueno, el proyecto constitucional fue publicado por el diario El Tiempo el 26 de julio. 26 de julio, pero es que ya se conocía, al menos el borrador, desde el 12 de julio. ¿Cómo respondieron los constitucionales? De una forma muy política. La Iberia, obviamente, hizo su crítica para encajar con el discurso reivindicativo e identitario de la Constitución del 69. Otra cosa no tenía sentido. Además, el proyecto se hizo aceptable cuando los 8 moderados de la Comisión Constitucional decidieron no votar el proyecto por estar en contra de su artículo 11, como decía antes. Porque si los reaccionarios votaban en contra, es que el proyecto resultaba aceptable para un liberal, o al menos era un punto de partida para hacer política. Por supuesto, esos moderados también hicieron un favor a Cánovas, sin saberlo, porque su crítica centraba el texto constitucional. No era el de 1845, como temieron los constitucionales en un principio, tampoco el de 1869, pero contenía el espíritu conciliador de la Constitución de 1837. Un espíritu conciliador que viene muy citado en la prensa constitucional en ese año. La tercera garantía. Cánovas se reunió con Sagasta entre mayo y junio para hablar de las elecciones. Yo creo que algo hablamos ayer sobre esto. Ambos coincidían en que era impropio para España el sufragio universal y que era precisa la manipulación desde el Ministerio de la Gobernación. La clave de esta tercera garantía era
quién ejecutaba las elecciones, no si eran libres con sufragio universal. En la prensa constitucional había más preocupación por esta situación que por la autenticidad y universalidad del sufragio. De hecho, Suárez Inclán, unionista y miembro de la Comisión Constitucional entonces, escribió a Vega de Armijo el 14 de junio del 75. Abro comillas. El ofrecimiento de ir a las elecciones con el sufragio universal no constituye una verdadera garantía. La cuestión sería sobre quién debe dirigirlas y en este terreno exclusivamente la colocan los partidos y sobre todo los constitucionales. Sobre la garantía de tener un buen grupo parlamentario con las elecciones giró la crisis de septiembre en el gobierno, donde se barajaron varias posibilidades para realizar esas elecciones y en las cual Cánovas se aferró a la conveniencia de hacerlas con el sufragio universal, con la ley electoral existente, y él decía que era menos problemático y más rápido, lo cual fue una incitación a los moderados a poner sobre la mesa una transacción de tal manera que se produjera una crisis de gobierno. Ángeles Lario en su libro contó cómo Alejandro Castro describió al rey el motivo de la crisis, y era que decían que, claro, para ellos era más importante romper con la legalidad revolucionaria, aunque supusiera la exclusión del Partido Constitucional, que realizar un sistema electoral falseado. Claro, los constitucionales aplaudieron la crisis, pero advirtieron: si Cánovas no tenía fuerza para imponerse a los moderados y procurarles un grupo parlamentario importante, era mejor que dejara paso a otro. ¿Especialmente a quién? A Posada Herrera. Lo importante, dijo Cánovas con claridad en la conocida carta a Molins del 1 de octubre de 1875, era construir esa mayoría monárquica y liberal en las Cortes que debatiera sobre principios. Para fabricarla no hacía falta que Cánovas fuera ministro, sino lo que importante era que tuviera influencia sobre el gabinete. Fue así que Cánovas colocó a Jovellar como presidente del gobierno, a lo que la Iberia contestó: vamos acertando. La euforia se desató entonces entre los constitucionales. Lo titularon como la primera victoria de nuestra bandera. El Partido Constitucional, decía la Iberia, está de enhorabuena. Atribuirse el éxito de la crisis suponía transmitir al partido en provincias, por un lado, el optimismo necesario para la movilización y segundo, que resultaba útil mantener la ortodoxia constitucional. La resolución de la crisis del gabinete parecía completar la tercera garantía, las elecciones a Cortes para tener el grupo parlamentario de oposición. Era entonces ese el momento de Sagasta para reunir la junta directiva, para hacer indiscutible su liderazgo y llevar al partido a las urnas. Pero le quedaban varios asuntos pendientes a Sagasta. En la prensa apareció la palabra retraimiento, que era un clásico, un tópico del progresismo. Bueno, el retraimiento, aunque sin fuerza, porque no tenía sentido reclamar el retraimiento después de conseguir que las elecciones fueran por sufragio universal, respetando la legislación revolucionaria, y haberlo presentado como un éxito del Partido Constitucional. Es decir, es mi éxito, pero no voy a las elecciones. No tenía ningún sentido. El principal problema era asentar su jefatura, que era ya casi indudable después de la visita al rey en junio, de convertirse en interlocutor de Cánovas y de ser el inspirador del órgano del partido, la Iberia. Aún así debía apartar a Serrano, que había estado en un absurdo aislamiento, pero que tenía apoyos dentro del partido como consecuencia de la inercia producida por el relato del orgullo del 74. Además, con el riesgo de que en octubre del 75 Serrano se había instalado, había vuelto a Madrid capital. La clave para alejar a Serrano era neutralizar a los constitucionales de procedencia unionista,
como Augusto Ulloa, que actuaba de negociador de Serrano frente a Sagasta. La pretensión de Ulloa era que la Junta funcionara como había funcionado la dirección de la Unión Liberal, es decir, solo con exministros, exdiputados y exsenadores. Claro, era la forma segura de que Serrano y los suyos tuvieran alguna oportunidad de liderar la organización. Y aquí está la jugada. Sagasta en esto fue inflexible. El procedimiento liberal, oponerse a este procedimiento era no ser liberal, decía, el procedimiento liberal para asentar la doctrina y postura del partido era contando con los comités provinciales, que era justamente la parte del partido que controlaba Sagasta. Es el viejo sistema progresista. La condición para atar a los notables locales era asegurar escaños en provincias. Si estos notables tenían su puesto más o menos asegurado, no querrían un cambio en la situación del partido, que era lo que suponía apartar a Sagasta, que era el que negociaba con Cánovas, para colocar a Serrano. Por eso, Sagasta constituyó una comisión electoral en la última semana de octubre de 1875, antes de la Junta, para negociar con Romero Robledo. Claro, así, después de constituir esta comisión, convoca la Junta Directiva. La reunión se produce el 7 de noviembre en el Teatro Príncipe Alfonso y ahí se cimenta la identificación de un proyecto con una persona, Sagasta, poniendo a las provincias a su favor. Adornó a Serrano con la presidencia de la Junta, pero no leyó su carta. No leyó su carta porque en esa carta decía que, abro comillas, el propósito del gran partido liberal es asentar sólidamente la Constitución de 1869. ¿Cómo que asentar sólidamente? Había diferencias, claro. Sagasta hablaba de ser práctico y de constituirse en, abro comillas de nuevo, guardadores del espíritu de la Constitución de 1869, que es una cosa muy distinta. Sin embargo, claro, Serrano parecía anclarse a una rigidez que excluía toda acomodación a la nueva situación. Sagasta convenció a los delegados provinciales de que no hacía falta debatir nada, porque, abro comillas de nuevo, todo entre nosotros está discutido, todo lo tenemos previsto, doctrinas, procedimientos, líneas de conducta. Del mismo modo, anunció un memorial de agravios electorales, que sirvió de coartada ante el partido en provincias. A partir de ese momento se producen las reuniones con Cánovas y Romero Robledo entre el 12 y el 21 de diciembre. La prensa contó que los constitucionales habían reiterado en la reunión su adhesión a la monarquía y a la dinastía. Sagasta, por su parte, concedió que no se celebrasen antes elecciones municipales y a diputaciones provinciales, pero exigió garantías al Ministerio de la Gobernación de que los constitucionales tuvieran un buen grupo parlamentario de unos 40 diputados. Bueno, esto a mediados de diciembre. Bueno, pues El Imparcial, que no era un periódico sagastino, era de los radicales, de los progresistas demócratas. El Imparcial, del 28 de diciembre del 75, publica los candidatos constitucionales que contaban con el apoyo oficial con su correspondiente distrito, el 28 de diciembre. Pues acertó en todos. El 28 de diciembre el Imparcial acertó en todos, salvo Vicente Pérez, que se retiró para que saliera el conservador Saturnino Álvarez Bugayal por Orense. El resto salió sin oposición, sumando la práctica totalidad de los votos emitidos. Esto supone que en la reunión de diciembre, Cánovas, Romero Robledo, Sagasta y sus constitucionales acordaron los encasillamientos, dándoles así las garantías que reclamaban. También esto permite concluir que el memorial de agravios fue solo un ardid para movilizar las provincias y que el retraimiento con el que coqueteaban supuestamente Augusto Ulloa y Romero Ortiz nunca fue un planteamiento verdadero. La campaña electoral, que describió muy bien José Ramón Milán, fue una auténtica activación del partido desde los
comités de cada pueblo, pasando por cada distrito electoral, el comité provincial y la junta directiva. La Iberia sirvió como boletín de coordinación, dirección y adoctrinamiento. Por supuesto, la prensa constitucional publicó, abro comillas, las innumerables ilegalidades, abusos e inauditos atropellos sin ejemplo en la historia electoral de ningún país. ¿Por qué? Porque cuanto más se protestara por la arbitrariedad del gobierno en las elecciones, más estaba justificado el sacar un mal resultado, ocultando así el pactado encasillamiento. De hecho, el partido de Sagasta renunció a presentarse en algunos lugares, como cuenta el profesor Varela Ortega en su libro, a cambio de tener libres ciertos distritos. Y además, la abstención fue altísima, casi como en la Primera República, lo que, claro, exigió menos manejo. Los constitucionales consiguieron 38 diputados, como corrigió el profesor Carlos Dardé a la colección de ratas de Martínez Cuadrado, 38 diputados, más los 4 después conseguidos en Puerto Rico, que eran básicamente los pactados con Cánovas y Romero Robledo, a los que hay que sumar los 15 senadores. Para concluir, la conclusión. El modelo de oposición que aplicó Sagasta en este primer año de transición, el año 1875 y comienzos del año 76, fue el mismo que realizó Salustiano de Olózaga con el Partido Progresista con las elecciones de 1858 y en el llamado Parlamento Largo de O'Donnell, que duró hasta 1863. Además, utilizaron la retórica patriótica para justificar su política, así como el orgullo de la Revolución de 1868, de la Constitución del 69 y de su gobierno del año 74. A estas señas identitarias se sumó la definición negativa del enemigo, el moderantismo como motor de la reacción. El recuerdo de este conflicto servía para la identidad y la movilización. También forjaron el partido en torno a la ortodoxia o pureza identificada con un líder civil, produciéndose así el tipo de liderazgo en torno a un proyecto político muy definido. Su fuerza, la de Sagasta, residió en apoyarse en comités provinciales, para lo cual aprovechó la influencia de la prensa orgánica para crear una mentalidad, un estado de opinión, y además utilizó la negociación del encasillamiento con Cánovas y Romero Robledo. Por último, usaron las elecciones para formar un grupo parlamentario que los presentara como la alternativa ante la opinión pública, pero también ante el rey. Es lo mismo que hizo el progresismo puro en 1858 y que vivió Sagasta en primera fila, por lo que en un principio organizó a la minoría progresista del mismo modo, a la minoría constitucional en las Cortes del 76, del mismo modo, con un grupo director que se distribuía las tareas y que tenía a Sagasta como gran portavoz. Y con esto, concluido. Pues después de esta magistral disertación de la hábil estrategia de Sagasta, que recuerda mucho, es verdad, la de Olózaga, abrimos el turno de preguntas y comentarios. Muchas gracias por la ponencia que ha realizado. Quizás es una pregunta extra ponencia, pero a lo mejor me la puede contestar usted. Y en torno a la tercera guerra carlista, ¿qué posición tenía Sagasta en este momento de transición en el que estaba iniciándose el periodo de Alfonso XII? Si lo conoce usted, pues me ha venido esta idea. Muchísimas gracias. Bueno, una parte del orgullo del gobierno del 74 y de que se presentara como un partido patriótico ante la sociedad española y ante el mismo rey era precisamente el combate contra el carlismo. Gran parte del esfuerzo que hace el gobierno del 74 es movilizar
al ejército con nuevas quintas, nueva financiación para acabar con los carlistas. Y en la prensa del partido durante ese periodo hay mucho papel empleado en explicar la guerra y la importancia de acabar con ella, incluso para un funcionamiento normal de la monarquía y de las elecciones. Porque estaba convocado, si no recuerdo mal, todavía el estado de sitio. Entonces, hasta que no acabara eso, ellos veían mermadas sus libertades de un gobierno sobredimensionado. Pero ese ánimo patriótico no se puede desligar de la guerra contra el carlismo y de su amor a la libertad, está en su seña de identidad. Pues muchas gracias, Jorge, por este análisis de la coyuntura política que indica que son necesarios estos análisis concretos para descubrir las estrategias y las políticas de cada uno, ¿no? Así que enhorabuena. Por parte de Cánovas, para conseguir que las elecciones se celebraran por sufragio universal, él utilizó la justificación de que no pertenecía al Ejecutivo dictar las normas del legislativo, que siempre se había respetado que una situación mantuviera las propias leyes que el legislativo se había dado anteriormente. Y luego justificó su abandono del poder porque quien le había apoyado en la reunión de París, en la que se le confió la dirección del movimiento alfonsino, una parte importante, la primera, fue de un moderado, Alejandro de Castro. Ya lo cuenta en su libro Alejandro. Y Cánovas justificó que no podía apartarse de aquellos apoyos que había recibido, porque no era una persona que utilizara a aquellos para luego hacer su voluntad. Con lo cual, pues renunció al poder, encargándoselo a Jovellar. Nada más. Efectivamente, yo creo que, como contabas, además es que él intenta mantener esa línea de continuidad de la gente que ha estado trabajando con él en esa restauración monárquica, liberal y civil, y porque también necesita un grupo de políticos que le apoyaran para la creación del Partido Conservador y sostener el gobierno. Y entre ellos, efectivamente, por ejemplo, también está Salaverría, Pedro Salaverría, del cual tira mucho, no solamente para el partido en Madrid, sino también para mantener el orden en la corte de París y que Isabel no se desmandara y sobre todo que no se desmandaran las cuentas. Porque claro, de aquellas cuentas no solamente estaba el prestigio, en juego el prestigio de la corona, sino también a quién se desviaban esos dineros y qué se hacía con ese dinero. Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, perdona, Jorge, porque se me ha complicado la mañana y no he podido asistir a tu ponencia, pero sí tengo preguntas que a lo mejor estaban envueltas en la ponencia que has desarrollado, ¿no? Dos preguntas de cómo actuó la llamada dictadura de Cánovas en relación a la censura de prensa, de mítines, etcétera,
en relación al Partido Constitucional y luego las negociaciones para las elecciones, para el encasillado, que hubo ahí más directamente, ¿no? Y si habló, quién habló con Sagasta, si es que habló alguien, ¿no? O pactó ese cupo, ¿no? Sí, en cuanto a la censura, conocemos que sí hubo censura de la prensa. En Madrid se reunían los directores de los periódicos con el gobernador, pero ahí en ese sentido hay un episodio muy clarificador de cómo se utiliza la libertad de prensa y contra quién. En los primeros momentos de la negociación entre Cánovas y Sagasta, de pronto aparece en la prensa algo que, en principio, puede echar por tierra el orgullo del 74, que es la conversación telegráfica que mantiene el gobierno de Madrid con Serrano. Hay mucho ruido al respecto, hay alguna reunión con el gobernador para ver si se publica o no, se publica en la prensa extranjera, los citados en la conversación no salen muy contentos de que eso se publicara, y el asunto incluso se lleva a las Cortes en 1876. Y lo saca Sagasta y dice, ¿cómo es posible que esta conversación... Es decir, que le había dolido aquello. ¿Cómo es posible que esta conversación, en la que parecía como si se pusiera en duda ese monarquismo, porque Augusto Ulloa en esa conversación dice, le propone a Serrano que trasladen el gobierno de Madrid afuera, no recuerdo mal, es a Guadalajara, y Serrano dice, no voy a tolerar 3 guerras civiles en España. En fin, bueno. Con lo cual quedaba lo del orgullo del 74, quedaba un poco tocado. Y Sagasta está convencido que, o al menos apunta, que Cánovas ha sacado esa conversación, que la ha filtrado a la prensa, lo que otro llamaría la máquina del fango. La ha sacado a la prensa para deteriorar a la oposición, ¿no? Y Cánovas le dice en las Cortes, me viene a decir, no he sido yo, ha sido alguien muy cercano a usted. Alguien muy cercano a usted. Claro, entonces, pero no sé decir quién. Pero pensando en el juego de intereses, cuando estaban justamente discutiendo públicamente disidentes y ortodoxos, posiblemente fuera alguno de los disidentes. Y dado el carácter altivo y arrogante, a mí me suena Alonso Martínez. Pero ¿cómo se hizo Alonso Martínez con esa conversación telegráfica? Eso no lo sé. Pero cuando se publica, aquí en España lo publican El Imparcial, fuera lo publica un periódico belga y uno portugués, me parece. Que también eso se hacía, como sabéis, se hacía en la época. Primero lo publicas fuera y luego lo publicas dentro, ¿no? Lo publicas en España. No, no es El Imparcial. Es el Diario de Barcelona y luego a nivel nacional El Imparcial. Y aquello siento muy mal. Y le reunió el gobernador a los directores de prensa y les preguntó por qué habían hecho eso, y el director del Imparcial dijo que nadie se lo había prohibido. ¿Que beneficiaba al gobierno? Sin duda. ¿Que era una bomba de relojería en la negociación? También. ¿Por qué? Porque deteriorabas la posición de Sagasta basada en ese patriotismo y orgullo del 74, ¿no? Y lo otro era, perdóname, sí, hay una primera reunión en enero, de la cual solo tengo noticia de que se reúnen y nada más, que aparece en la prensa. Y luego ya en archivos yo no he encontrado ninguna referencia. Las primeras referencias que tú citas por el embajador británico y que conoces de sobra, pero para mí las importantes, como decía antes, son las que se producen entre el 12 de diciembre y el 20-21 de ese mes, en el que ya se hace todo el encasillamiento. Y contaba, que no sé si estabas presente, que el Imparcial del 28 de diciembre sacó todos los encasillados del Partido Constitucional, dónde iba a salir cada uno, el 28 de diciembre, y acertó en todos, salvo en uno. Salvo en uno. Y yo creo que esa fue la reunión determinante. Sí, lo primero, felicitar, por supuesto, a Jorge por la magnífica ponencia. Interesantísimo el seguimiento tan detallado, tan exhaustivo
de lo que eran los órganos de expresión de Sagasta y los constitucionales, la prensa, reuniones políticas. Me ha encantado. De alguna manera confirma algunos de los hilos que hemos ido manteniendo en las sesiones de ayer, ¿no? De un lado, esa confianza en la alternancia, en el modelo de alternancia bipartidista que ya muestra Sagasta desde el bienio progresista. De otro lado, ese ímpetu mostrado siempre por él para asumir la jefatura de ese partido liberal avanzado, que también nos lo muestra, sobre todo durante el sexenio democrático, a raíz de la fractura del progresismo histórico. Y lo que he redescubierto un poco escuchándote es la opinión o la interpretación de la actitud de Cánovas, de un lado personal hacia Sagasta y de otro lado hacia la opción que debía alternar con el partido liberal conservador, liberal canovista, tal y como él ya lo pensaba. Escuchando ayer a la profesora Ángeles Lario, que creo que no está hoy, claro, quedaba patente una desconfianza sostenida por Cánovas respecto a Sagasta, pero escuchándote a ti, de alguna manera, la vuelco hacia una relativa confianza en que no había otra opción en las fuerzas liberales avanzadas dinásticas para ofrecerse como la opción de alternancia. Eso es un poco lo que creo que debemos también profundizar en interpretar y explicar bien cuál es definitivamente la opción de Cánovas en ese momento, y me lleva al asunto de la confianza, el valor de la confianza. Para un modelo bipartidista y para una alternancia hace falta, y la hizo en aquel momento y es extensible a cualquier época, una doble confianza, no la clásica que manejamos, sino una doble confianza de fuerzas políticas y de líderes políticos en la alternativa, y tiene que ser en los dos casos. No sé cómo ves tú, al final, cómo te decantas de lo que era la opinión y el criterio de Cánovas respecto a Sagasta como líder y el relativo cambio que podemos entrever de lo que era la confianza de Cánovas a la altura del bienio progresista en una gran unión liberal o partido de centro o tercer partido constitucional, a lo que es definitivamente la apuesta por ese bipartidismo a la altura de 1875-76. Cánovas era enormemente práctico y conocía muy bien, perfectamente al personal político, a los amigos. Los conocía perfectamente. Por eso no podía confiar en ningún momento en Cristino Martos, aunque tuviera cierto afecto personal, no podía, por la trayectoria política que tenía desde hace mucho. Sabía que había sido uno de los grandes obstáculos en la monarquía de Amadeo, con su monarquismo circunstancial y tirando del partido progresista hacia la izquierda en connivencia con los republicanos de Castelar. Y él no quería repetir aquel error estratégico que al final va a derrumbar la monarquía democrática de Amadeo. Además, que conoce de Cristino Martos, que es un intrigante y un traidor, entre otras cosas. En la famosa sesión del 10 al 11 de febrero del año 73, Cristino Martos tiene un plan con Estanislao Figueras y entre todos se cargan a Rivero y a Serrano. Es decir, ese tipo de política Cánovas no la quiere. O sea, no. Además, Martos es una persona bastante bizcochable por parte de Ruiz Zorrilla, que Cánovas considera Ruiz Zorrilla lo que pensaba el embajador británico, que no está en su biografía, que era un tonto. Era un tonto. Entonces no te podías fiar de él. Esa huida que hizo, por ejemplo, cómo Ruiz Zorrilla deja tirado a Amadeo, eso para Cánovas le define. Mientras Cánovas es un patriota que piensa, bueno, esta dinastía no conjuga con lo que yo pienso, pero por servicio a mi país y a la libertad voy a apoyar la opción más conservadora, eso Ruiz Zorrilla no lo hace. En cuanto gana el poder se va a la tablada. Y vuelve aliado con los republicanos y pone contra las cuerdas al rey, y al final es un instrumento de otros para que llegue la república. No, y además en el año 75 Ruiz Zorrilla ya está pensando en otro levantamiento armado y meternos en otra guerra, en otro pronunciamiento. No, Ruiz Zorrilla tampoco. Serrano.
Pero cuando Cánovas va a visitar a Serrano en junio del año 72 ¿cómo se llama?, a la casita del duque, y escribe a Isabel, le dice: es un soldado de fortuna del cual no nos podemos fiar. Y tenía toda la razón, o sea, lo había plasmado, porque ya para entonces, para el segundo semestre del año 72, Serrano tiene sobre la mesa lo que había tenido siempre: varios planes para ser el protagonista de la política española, estar en la jaula de oro que decía Emilio Castelar, ser presidente del gobierno con Amadeo, ser el gran restaurador o ser presidente de la República. El Washington español. Sí, efectivamente. Era presidente, fue presidente. Claro, lo que quería era figurar. Hay un juego parecido a lo que le dijo Gil Robles 100 años después, o cuando fuera, si no 180 o lo que sea, a Don Juan, en relación a Franco. La parte del Consejo que decía: hay que pactar con Franco. Decía: vuestra majestad no puede ofrecer al general Franco más que su propia destitución. Razón. Claro. Y Serrano, yo creo que es una pieza fundamental, porque Cánovas no quiere para nada una conjunción liberal con Serrano, porque Serrano aspira a ser presidente, jefe de Estado. Y no solo eso, sino que sabe que con Serrano quien tiene una puerta abierta es Isabel, y no quiere que Isabel inmiscuya en nada que tenga que ver con el reinado de su hijo. Y nos queda Posada Herrera, la gran incógnita de Posada Herrera año 75. Imagino que habréis leído la larguísima carta que le escribe Cánovas a Posada Herrera en mayo del año 75, que es como un panfleto, un manifiesto explicativo, extraño, porque todos hemos leído muchas cartas personales entre todos estos, y esa carta es casi como, no sé, es como un artículo de fondo de la prensa. Y piensas, ¿cuál es la motivación de Sagasta para enviar esta carta? ¿Qué es lo que quiere? Y conociéndole, vosotros también le conocéis, yo pienso, lo que quiere es neutralizarle, de alguna manera, exhortando su patriotismo, haciéndole como el epicentro de todo, que es la manera de mantenerle fuera de los manejos y fuera del liderazgo del Partido Conservador o del Partido Liberal, porque Posada Herrera tenía cantos de sirena de todo el mundo. Pero a mí me parece, no sé qué pensáis vosotros, pero me parece un político extraño, porque él, después de la etapa de la Unión Liberal, desaparece de la vida política activa y se va, se retira, se casa, a lo mejor fue eso, se casa y vive felizmente allí con su mujer y recibe muchas cartas, pero no hace nada, no tiene vida política. Hasta la Restauración no tiene vida política. Entonces, ¿por qué Sagasta? Porque dentro de lo que hay, viniendo del año 74, es el que mantiene una estructura más o menos utilizable. Es el que puede ir integrando a otros. Y por otro lado, no desconfía de Sagasta en cuanto a su actitud monárquica y dinástica. Sabe perfectamente que Sagasta no va a pactar nada con Cristina Martos, no va a querer saber nada de Ruiz Zorrilla ni de ninguno de estos. Y tampoco de Serrano. Pero Jorge, ¿tú tienes claro que Cánovas desde el principio de la Restauración ya tiene en mente un sistema bipartidista? ¿O no crees que aún podía jugar con la idea de volver a un gran centro, a la Unión Liberal, y en ese sentido trata de atraer a esa reunión del Senado a todos los disidentes que pueda y debilitar a Sagasta? Y de hecho, las relaciones en esos primeros meses son muy complicadas, porque acuérdate que a finales del 74 el gobierno de Sagasta persigue a los alfonsinos, incluso deja que surjan en el ambiente otras posibles candidaturas y no la de don Alfonso, ¿no?, a esa monarquía que parece que quieren. Cánovas, al igual que Sagasta, tiene su pasado, y ese pasado pesa. El pasado de Cánovas, como el de Sagasta, el pasado de Cánovas en este caso, es el pasado de la Unión Liberal. Y la Unión Liberal nace para morir. O sea, nace para estabilizar una situación y luego, además eso se ve en los debates parlamentarios, en las discusiones que tienen al final Cánovas y Ríos Rosas, dividirse en dos partidos que se turnan en el poder. Y de hecho, cuando se produce la crisis de la Unión Liberal en el año 1863, Cánovas toma las riendas de la formación de un partido conservador junto a Alejandro Mon, y lo llaman incluso Partido Conservador, ¿no? Y Ríos Rosas pretende, a su vez, coger una parte de la Unión Liberal y a los progresistas más templados y
formar, que no lo consigue evidentemente, una opción de izquierdas. Es decir, la idea de formar un turno o un sistema bipartidista para, al igual que los británicos, ir gobernando está desde el comienzo. Otra cosa es cómo lo haces. Cánovas pensaba en tener mi partido conservador, que puedo ir juntando, pues según él haya vivido, a los más conservadores de la izquierda y a los más liberales de la derecha, en una opción que me siga a mí y siga mi proyecto político. Esa es su idea. Pero sí que la tenía, desde luego. De hecho, él vive también cómo se quiere configurar la monarquía de Amadeo. Y la monarquía de Amadeo, después de la coalición revolucionaria, dicen, una vez que venga Amadeo nos vamos a dividir en 2 partidos para turnarnos el poder. Sabemos que le sale mal, pero la idea inicial expuesta además era esa. Pues muchas gracias al profesor Vilches y pasamos a la siguiente.